Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional matutino Despertar con Hechos de la Iglesia Cristiana de los Hechos en Copacabana. Esta semana y la semana antepasada hemos estado hablando de un tema muy espectacular que son los nombres de nuestro Dios. El día de hoy vamos a aprender el nombre de Jehová Tsidkenu. Yo te invito para que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ministre en esta mañana. Bendito Dios y Padre Santo que estás en el cielo, te damos a ti el honor, la gloria, la alabanza, Señor. Gracias por tu eterno amor y misericordia. Te presentamos, Señor, este devocional. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, amarte y adorarte, Señor, hacer cada día más fieles a ti, Señor, a guardar tu palabra en nuestro corazón, a ponerla por obra, Señor. Abre nuestro entendimiento, que podamos ser más como tú, Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te presento a cada una de las personas que me escuchan en esta mañana. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les venía diciendo, vamos a estar aprendiendo el nombre de Jehová Tsidkenu. Yo te invito para que abramos juntos la palabra del Señor en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6 dice la palabra: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y el versículo 6 dice: En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El significado de Jehová Tsidkenu, como veníamos leyendo aquí en Jeremías, es el Señor nuestra justicia. Jesús es el rey que vendría del linaje de David, como leíamos aquí en esta porción de la palabra, y Él es quien nos imparte su justicia. Se conoce también como Yahweh Tsidkenu. Todas las personas pecan y están destituidas de la gloria de Dios, pero aquí, como vemos en esta promesa que vendría del linaje de David, un rey, por medio de este rey Él nos dará gratuitamente la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a leer en Romanos 3, 22 al 24, dice la palabra: La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pero no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como veníamos hablando, el Señor es nuestra justicia y Él es la promesa, como la encontramos aquí en Jeremías. Pero anteriormente la paga del pecado era la muerte, pero el día de hoy, en la actualidad, tenemos una salvación gratuita y es por medio de Jesucristo. Dios promete enviar un rey que reinará sabiamente y que hará lo que es justo y recto. La gente vivirá segura. Como leíamos acá en Jeremías, Jehová Tsidkenu es un término compuesto como Yahweh y Tsidkenu, relacionado con un Dios como juez, como Dios nuestra justicia. No podría haber justicia en el mundo ni en el universo si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. Este nombre de Dios que hemos estado estudiando el día de hoy es usado por el profeta Jeremías y era un juego de palabras con el nombre del rey Sedequías. Este rey en ese tiempo era un rey totalmente desobediente a la voz de Dios, a los mandamientos de Dios. Este nombre sale en medio de una profecía mesiánica que enfoca la justicia verdadera en el Mesías, que algún día iba a traer a su pueblo. Dios es un Dios justo,
y Él mismo declara justo a su pueblo por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vemos que Dios es justo y cómo manifiesta su justicia por medio de ese sacrificio. Él desde la antigüedad venía hablando y dando la promesa de que iba a enviar del linaje de nuestro rey David a un rey que iba a salvarnos, y ese rey fue nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar la justicia de Dios. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo correcto, lo que es debido, lo que es consistente. Él hace todo sin tacha, sin parcialidad ni perjuicios. La palabra justo y la palabra recto son lo mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La rectitud o justicia es la expresión natural de toda la santidad de Dios. Si Él es infinitamente puro, quiere decir que se opone totalmente a cualquier pecado. Y esa oposición debe demostrarse en el trato que tiene con todos nosotros. Si el Señor es justo, Él manifiesta esa justicia rechazando todo el pecado. Por eso cuando nosotros somos infieles, cuando nosotros cometemos pecado, el Señor no está de acuerdo con nosotros, porque Él nos manda en su palabra que seamos justos, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Por eso es que Él nos enseña su justicia para que nosotros le imitemos y también seamos justos como Él es justo. Vamos a mirar 3 punticos importantes sobre la justicia de nuestro Señor. Esa justicia se manifiesta a través de su carácter. Vamos a leer, yo te invito para que me acompañes, vamos a leer en Salmos 11:7, dice la palabra: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. La rectitud de Dios es evidente en toda la forma en que Él actúa, en su propio carácter. Dios siempre actúa en forma recta. Muchas veces pensamos que Dios es injusto por las cosas que nos acontecen, que nos pasan, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Él es soberano y Él manifiesta su justicia en todo, porque Él es recto y justo. Por eso nosotros no podemos irnos nunca en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es fiel y verdadero, Él es justo y Él manifiesta su justicia. Él es poderoso. Él es nuestro juez justo. Dios es infinitamente recto, como venía diciendo. No toma por inocente al culpable y da a cada uno el pago por cada una de sus obras. La justicia de Dios debe ser satisfecha. Por lo tanto, el pecado debe ser pagado con muerte. Pero como veníamos hablando, este pecado ya no es, pues ya no se paga con la muerte, sino que ya somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para adquirir esa justicia tenemos que ser santos, tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, y Él es nuestro juez justo. En Romanos 6:23 dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Para todos nosotros que apelamos a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, encontramos el pago de nuestro pecado. En ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ahí encontramos nuestra paga del pecado. Él murió en la cruz por todos nuestros pecados. Por eso tenemos que agradecerle a Él por ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, que no lo merecíamos, no merecíamos tanto amor. El Señor es poderoso, Él es maravilloso, Él nos ama tanto que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero muchas veces, como seres humanos, lo que nada nos cuesta, no lo valoramos. Y por eso
es que muchas veces tomamos en poco este sacrificio tan hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Como juez, Dios no puede ser sobornado ni manipulado, mucho menos intimidado. Muchas veces creemos que podemos sobornar a Dios o que si hacemos una buena obra ya estamos justificados. No quiere decir que no hagamos buenas obras, tenemos que hacer buenas obras, pero también tenemos que ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo, y creemos que si le hacemos ojitos a Dios o si lloramos, ya Él va a decir sí, qué pecado, venga yo lo perdono. No, esas lágrimas tienen que ser de verdadero arrepentimiento a los pies del Maestro. Si realmente queremos ser justificados y perdonados de nuestros pecados, esas lágrimas que derramamos delante de la presencia de Dios tienen que ser de verdadero arrepentimiento ante los pies del Maestro. Esta justicia nos muestra el verdadero camino. Este camino es caminar en obras que agradan a Dios. Tenemos que ser rectos en toda nuestra manera de vivir, caminar como a Dios le agrada, para que a través de nosotros se manifieste esa rectitud y esa naturaleza santa de Dios. Por eso Dios espera que nosotros seamos justos, y al caminar en esa justicia manifestaremos esas obras justas. Este camino nos llevará a la perfección. Este camino permite que Dios escuche cada una de nuestras oraciones. Muchas veces nos acercamos a Dios y tenemos una necesidad y vamos y oramos y decimos, pero ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué Dios es que no me tiene en cuenta mi necesidad? ¿Por qué yo sigo padeciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todas nuestras preguntas es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no hacemos un autoexamen y no nos damos cuenta que realmente no estamos siendo justos, no estamos andando rectamente delante de Dios. Entonces, cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no hacemos esas obras justas, Dios muchas veces no escucha nuestra oración. Como dice la palabra en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La palabra es clara al decirnos que si nosotros hacemos el mal, el Señor esconde su rostro de nosotros. Por eso tenemos que ser rectos y justos en toda nuestra manera de vivir. Lo más importante de este camino es obtener la salvación. En Mateo 24:46 dice la palabra: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios nos da esta promesa que si somos justos como Él es justo, Él nos va a regalar la salvación. Este camino que estamos andando día a día debe ir en aumento. Tenemos que ser cada día mejores, tenemos que ser cada día diferentes. Tenemos que caminar rectamente delante de Dios, que los hombres puedan ver un cambio, una diferencia en nuestras vidas, y por medio de esa justicia, de ese testimonio, muchos pueden llegar a los pies de Cristo. Todos seremos juzgados, todos vamos a tener que dar cuentas a nuestro Señor Jesucristo, pero por medio de ese sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz, como venía diciendo, somos justificados. Por lo tanto, no tengamos en poco la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra en Hebreos 10:29. En esta nueva versión internacional dice la palabra: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Es una pregunta que nos hace la palabra. ¿Cuánto mayor castigo? Como dice también en este capítulo,
que es mejor no haber conocido que haber conocido a nuestro Señor y apartarnos, porque eso es pisotear la sangre de Cristo, eso es tener en poco ese sacrificio tan glorioso que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Dice en Hebreos 2:3 la parte A, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo te invito, mi hermano, mi amigo, que te examines en esta mañana y mires si tal vez estás teniendo en poco esa salvación que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que podamos realmente valorar ese sacrificio, agradecer a Dios, porque no somos dignos de que Él nos perdone, de que Él nos vea como sus hijos cuando hemos sido tal vez infieles, cuando hemos sido tal vez desagradecidos, porque Él hizo un sacrificio muy grande en la cruz y muchas veces decimos como si eso nunca hubiera pasado o hacemos como si eso fuera algo normal. Pero si tú te pones a pensar, Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí, por nuestros pecados, porque Él nos ama tanto que nos entregó todo para que nosotros podamos ser salvos. Yo te invito para que cierres tus ojos, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a ser verdaderamente justos y rectos como Él lo es, como ese Jehová Sidkenu, Dios de nuestra justicia, el Señor nuestra justicia. Bendito Dios y Padre Santo que estás en el cielo, te damos a ti el honor y la gloria y la alabanza, Señor. Jehová Sidkenu, Jehová nuestra justicia, te pedimos que nos perdones, Señor, si tal vez hemos sido indiferentes, tal vez hemos sido hijos desobedientes, desagradecidos, Señor. Podamos valorar ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Que no tengamos en poco, Dios del cielo, esa salvación tan grande, que podamos caminar por esa senda de rectitud y justicia de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser justos y rectos como tú eres, Dios del cielo. Jehová Sidkenu, Jehová nuestra justicia, eres tú mi Rey de reyes y Señor de señores, Cordero inmolado, que derramó toda su sangre en la cruz por nuestros pecados, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te agradezco, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Ayúdanos a guardarla, Señor, en nuestro corazón y a ponerla por obra, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel. Ayúdanos a serte fieles, Jehová Sidkenu, Jehová nuestra justicia. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Si este mensaje te ha interesado, yo te invito para que me des un me gusta, para que lo compartas en las redes sociales, con tus contactos por WhatsApp, porque muchos ignoramos estos nombres de nuestro Señor Jesucristo. Hoy solamente estudiamos que es Jehová Sidkenu, nuestra justicia, pero si tú visitas la página de YouTube como Hechos Copacabana o de Facebook como Hechos Copacabana, allí puedes encontrar toda la secuencia de todos los nombres que hemos estado estudiando y no te pierdas los que vienen a continuación, para que podamos aprender mucho más de la palabra de Dios y ponerla por obra en nuestras vidas. También, si tienes alguna inquietud, alguna duda, en pantalla va a aparecer el número para que nos escribas cualquier inquietud, cualquier petición, cualquier duda. Vamos a estar atentos para responderte cualquier pregunta. Y recuerda, nunca olvides que nada hace más útil a una persona en esta tierra que el estar lista para ir al cielo. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día.